la renta. Como ustedes saben, esta materia Marx la ubica en el libro tercero y es el último tema que él analiza, después de ver todo el funcionamiento del capitalismo propiamente tal. Y en realidad es correcto que así sea, puesto que algunos elementos esenciales para entender la teoría de la renta tienen que ver con la determinación de la tasa de ganancias. Y la determinación de la tasa de ganancias, Marx la ubica al principio del libro tercero. Entonces, por lo tanto, por esa razón, él deja la renta para el final. Ahora, nosotros hemos venido hablando de cómo se determina la tasa de ganancia media, y por lo tanto, ustedes ya conocen esta materia, y por lo tanto podemos abordar sin digamos, mayor problema el tema de la renta. Como habíamos visto, el valor de las mercancías en la teoría clásica está dada por la cantidad de trabajo que cada una de ellas tiene. El valor entonces es igual al trabajo. Sin embargo, los precios son una cosa diferente, puesto que en el intertanto, ¿no es cierto?, hay que aplicarles esta matriz de transformación de valores en precios y que tiene algunos términos que ya hemos visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, la tecnología, que tiene dos variantes, porque la tecnología transfiere valor desde los competidores con tecnologías más atrasadas hacia los competidores con tecnologías más avanzadas al interior de una industria. Por ejemplo, en este momento hay una gran transferencia de valor desde los productores de computadores llamados PC hacia los productores de computadores de este tipo, porque todos compiten más o menos en el mismo mercado. Entonces, estos que tienen una tecnología mejor, digámoslo así, más avanzada, están obteniendo una renta, en realidad no es una renta, sino que una ganancia extraordinaria, pero esa ganancia extraordinaria surge de una pérdida que tienen los productores de PC, que tienen que estar vendiendo al costo, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con los fabricantes de teléfonos. Los fabricantes de teléfonos son un mercado mundial muy competitivo. Entonces, en este momento hay compañías que están obteniendo grandes utilidades. De hecho, una de ellas, ¿no es cierto?, ha pasado a ser la más valiosa del mundo, porque tienen teléfonos más avanzados. Y hay otra, en cambio, que era la dominante hasta hace poco, que está teniendo pérdidas inmensas, que es la que era más grande del mundo, digamos, hasta hace poco. Y después hay otra que fabricaba teléfonos para un segmento que francamente está quebrada, y antes dominaba ese segmento. Entonces, esas le están transfiriendo valor a esta otra. Entonces, esta tiene ganancia extraordinaria, la otra tiene pérdida, y el valor dentro de esa industria, digamos, no cambia. Por lo tanto, ese tipo de transferencia tecnológica en estricto rigor no altera los precios, porque el precio queda fijado, ¿no es cierto?, más o menos un poquito más abajo del precio anterior, al introducirse las tecnologías más nuevas, pero la diferencia esa la ganan como ganancia extraordinaria los más innovadores y la pierden los otros. O sea, en ese mercado, esto es muy importante para analizar después la renta, en ese mercado
si tenemos, supongamos que este es el mercado, y tenemos tres grupos de productores. Tenemos los productores más atrasados, que supongamos tienen costos por ahí, el grupo de productores más atrasados. Tenemos el grupo de productores con costos más o menos promedio, en el promedio del mercado, y tenemos por otro lado algunos que son innovadores por acá. Usualmente esto se grafica exactamente al revés. En otras palabras, se ponen aquí los productores más bajos, aquí los productores intermedios y aquí los productores más avanzados. Y se dibuja una curva de oferta de este tipo. Sin embargo, lo que en realidad ocurre en estos mercados es que el precio no se corta con la demanda aquí, sino que el precio es determinado por estos productores, que conforman la gran masa de los productores de este mercado. Y estos de acá simplemente tienen pérdida, y estos de acá tienen una ganancia extraordinaria. Pero en estos mercados competitivos se cumple la igualdad entre el precio total y el costo total. O sea, en otras palabras, el área bajo esta curva, toda esta área, porque el precio es único para todos, ¿no es cierto? El área bajo esta curva es igual al área bajo esta otra curva. No sé si me explico. Esto es muy importante, esta distinción, porque nosotros estamos acostumbrados a analizar los mercados desde el punto de vista de la fijación a lo que se llama el costo marginal. Entonces, el supuesto es que en este tipo de mercados que son competitivos, el precio lo fijarían los más lerdos. Y no es así. En los mercados competitivos, los productores más lerdos tienen pérdidas. ¿Por qué? Porque el precio del mercado está por debajo de sus costos. ¿Sí? ¿Qué significa? Perdón, esto es precio y esto es cantidad. No lo había puesto porque suponía que ustedes veían esto todo el tiempo en economía. ¿Puedes repetir? ¿Sí? ¿Cuáles eran iguales las curvas? O sea, la área. El área, esto es precio por cantidad, ¿no es cierto? Precio por cantidad. Es el precio total que se paga por los bienes producidos en este mercado. Pero allí se da la igualdad de que el precio es igual al costo. Y el precio es igual al costo porque hay productores que están, supongamos, la curva nos quedó muy inclinada, pero supongamos que estos son los productores que están a pérdida, que son tres productores. Estos productores están a pérdida y pierden esto. Estos otros productores, voy a tener que borrarlo y hacerlo de nuevo porque quedó una ensalada aquí que no se entiende nada. Supongamos que hay un productor que tiene eso y esta cantidad. Entonces sus costos son estos, pero como el precio es ese, él obtiene esta ganancia extraordinaria, ¿no es cierto? ¿De dónde viene la ganancia extraordinaria de estos productores? Proviene de la pérdida extraordinaria de estos de acá. O sea, en otras palabras, esta área es igual a esta área.
Y al intermedio hay una gran cantidad de productores que son los que determinan, en definitiva, el precio del mercado, cuyos costos de producción se ubican exactamente ahí. Una pregunta. ¿Sí? Entonces, basado en eso, significa que para que hayan, ¿cómo se llama?, personas más lerdas, tiene que, o sea, para que haya ¿Innovadores? ¿Tienen que haber más lerdas? ¿O no? Exactamente. Para que los innovadores tengan ganancia, tiene que darse esta situación. De alguna parte tiene que salir esa ganancia. Sí, eso. Pero se da en el mercado en su conjunto la ecuación básica de que el precio es igual al costo. Ahora, ¿qué ocurre en los mercados con renta? La renta es también una ganancia extraordinaria, pero con la diferencia de que esa ganancia extraordinaria se origina no en la innovación, sino que se origina en un factor escaso. Pero el factor escaso, lo que ocurre es que tiene mayor productividad y por lo tanto obtiene en realidad un fenómeno parecido a este. Porque supongamos la tierra, el caso clásico de análisis de la renta. Tenemos mejores tierras que tienen costos de este tipo. Pero como la demanda crece, entran en producción otras tierras que son tierras, llamémoslas así, intermedias, de productividad intermedia. Pero como la demanda sigue creciendo, entran en producción otras tierras de productividad muy baja o que están ubicadas muy lejos. Sin embargo, acá el precio está dado por estas. Y por lo tanto el precio que se fija en el mercado, en los mercados con renta, es efectivamente el de los productores más lerdos. En los mercados competitivos, los que fijan el precio de mercado son el pelotón que está al medio. Y hay algunos que tienen pérdidas y otros que tienen ganancias. En cambio, en los mercados con renta, dado que es fijo el factor, el precio está dado por el más lerdo. Y por lo tanto, si los más lerdos, supongamos que producen esa cantidad, estos otros producen a este costo y obtienen esa renta, y estos otros producen a este costo y obtienen esta renta de acá. Pero ¿cuál es el problema que nos encontramos con este mercado? ¿Ah? ¿De dónde sale? ¿Te fijas? El problema es que en este mercado está claro de dónde sale la ganancia de esto. Sale de la pérdida de estos otros. Todavía no me queda claro el porqué de que el precio se quede, en el caso del mercado competitivo, se queda en el promedio. ¿Cuál es la razón? Se queda en el promedio sobre todo porque es fluido este mercado. Porque este mercado es un mercado donde, como la ventaja esta es una ventaja dada por la competencia, permanentemente hay productores que están entrando a esto y permanentemente hay otros que están quedando atrás. Pero entonces, los que están quedando atrás son los que por el hecho de estar atrasados le pagan la ganancia extraordinaria a los otros. Pero no hay nadie que clave la rueda de la fortuna en un mercado competitivo. Por ejemplo, volvamos a los teléfonos. ¿Cómo se llama la compañía que dominaba el mercado absolutamente hasta hace 2 años? Nokia, ¿no es cierto? Y en el caso de los teléfonos así llamados inteligentes, ¿cómo se llamaba la firma que dominaba absolutamente ese segmento? BlackBerry. Bueno, esas dos firmas hoy día
no están trabajando a su costo, están a pérdida y con pérdidas fenomenales. Mientras tanto, Samsung y Apple están, o más bien, Samsung está aquí y Apple está acá. Ese es más o menos el cuadro del mercado. Ahora, ¿eso puede cambiar mañana? Perfectamente. De hecho, va a salir ahora un teléfono, ¿no es cierto?, de Microsoft con Nokia. Y en una de esas son capaces de recuperar el liderazgo que tenían y a lo mejor pueden empujar toda esta curva para abajo y quedan todos con teléfonos más baratos y mejores. De hecho, ya está ocurriendo eso, por ejemplo, en las tabletas. Pues en las tabletas sacaron ya unas tabletas mucho más baratas y el precio que antes estaba fijado en $500, hoy día va como en 250. Entonces puede que baje todo eso y inicialmente baja completamente el precio, que es la tendencia que se da. Pero en fin, pero en cambio en la Tierra, ¿qué es lo que pasa? En la Tierra, estos potreros, por decirlo así, que están ubicados cerca del lugar de consumo y que además tienen buena irrigación y que además tienen fertilidad adecuada, son limitados, son escasos, no alcanzan para la demanda. En cambio, estos otros, que tienen una productividad intermedia, tampoco alcanzan para la demanda. Y por lo tanto, para satisfacer la demanda es necesario poner en producción estos otros campos, que tienen o fertilidad peor, o están más lejos, o ambas cosas. Y por lo tanto tienen costos más altos. Pero para que se siembre trigo allá, tienen que el precio subir hasta ese nivel. Entonces se benefician con una ganancia extraordinaria los que operan en este mercado, y o sea, con estos costos y con estos costos. Pero la pregunta es la siguiente: ¿de dónde diablos sale esa ganancia extraordinaria que además ellos sí clavan la rueda de la fortuna? Porque ellos no tienen, digamos, la posibilidad de, o la tienen pero les cuesta mucho, ¿no es cierto?, de que estos se transformen en esto. Como ocurre acá, que constantemente uno de acá puede pasar a lo de acá. De hecho, la empresa que hoy día domina acá, hasta hace unos pocos años estaba prácticamente en quiebre, estaba por acá. Sin embargo, innovó y pasó acá. Acá eso es muy difícil que pase. Entonces la pregunta que se hicieron los clásicos es de dónde sale esa ganancia extraordinaria, que por supuesto se traduce en pago al dueño del factor fijo, es decir, en este caso a los potreros, más de mayor productividad, o las minas con mejor ley, ¿no es cierto?, ubicadas más cerca del mar, porque ahí es más fácil embarcar los minerales. Entonces, por lo tanto, se traduce en pago al propietario del recurso, esa ganancia extraordinaria. El que se hizo esta pregunta era un señor que, como les conté, se llamaba James Anderson, y que es un escocés que publicó su trabajo en 1777. Y Mr. James Anderson era un destacado agrónomo, Marx lo dice así, un destacado agrónomo, y era un arrendatario capitalista. Es decir, él se dedicaba a la agricultura en Escocia, pero como capitalista. No tenía tierra, sino que él lícitamente operaba encima de la tierra, y era muy progresista, entonces invertía en abonos, en esto, en el otro, en mejorar la productividad, etc. Un tipo muy avanzado para su época. Sin embargo, tenía Mr. Anderson un problema, y es que tenía que pagarle todos los años una cuantiosa renta al dueño de la tierra, que por supuesto era un señor que era un noble inglés que no hacía nada. Era típica esa imagen, ¿Ah? noble ingleses, o generar la nobleza que saca rentas De la propiedad de la tierra. Bueno, y de ahí nació la teoría de la renta. Ahora, la teoría de la renta, Anderson estableció
que lo que determinaba la renta era una demanda que excedía las posibilidades de producción de factores escasos, en este caso de las tierras mejores. Y por lo tanto, la renta que obtenían estos capitalistas, decía él, no obedece a que sean estos, por ejemplo, más avariciosos que estos otros y cobren más renta que estos. No. Para ellos el precio viene dado, y el precio viene dado en el caso de la renta no por el costo, sino que por la demanda. Porque efectivamente acá lo que determina el precio siempre es el costo. Siempre se da esta igualdad, que el precio es igual al costo. En cambio, en el caso de los productos con renta, como hay un factor escaso, lo que determina el precio es la demanda, exclusivamente. Porque aquí, ¿cuál es el costo? El costo es el área que está aquí abajo. Ese es el costo. Y sin embargo, ¿cuál es el precio? El precio es toda esta área, igual que acá. Y por lo tanto, hay una parte del precio que excede al costo en la industria completa. Entonces, la pregunta que se hicieron los clásicos es la siguiente. El costo, ¿en qué se descompone? El costo se descompone en las siguientes partes. Es, por una parte, el costo de, llamémoslo así en términos, usando la nomenclatura de Marx, el costo se descompone, por una parte, en el pago de los medios de producción que son necesarios comprar a terceros para poder producir. Las materias primas, la maquinaria, los combustibles, los servicios que se compran a terceros, etc. Y que estos uno los compra en un monto determinado, que lo podemos llamar C, y ese monto se transfiere directamente al producto sin cambiar de magnitud. Por eso Marx lo llama capital constante, capital invertido en estos medios de producción. Y después viene el valor agregado. Y el valor agregado sabemos que es la suma de una parte que se paga en salarios y otra parte que es la ganancia de los capitalistas o plusvalía. Pero esto, las dos cosas, la suma es el valor agregado en el proceso de producción mismo. Y Marx llama capital variable al que se invierte en salario justamente porque cambia de magnitud, es decir, se invierte en salario menos de lo que ese trabajo crea con su trabajo después. Y eso da el precio de las mercancías producidas. La suma de estas tres cosas. ¿Qué es el P? ¿Ah? ¿Qué es el P? Plusvalía. Que en las cuentas nacionales está esta misma ecuación, pero la plusvalía se llama excedente de explotación. Ahora, si todos los mercados fueran como este, en que el precio es igual al costo, no habría ningún problema para vender las mercancías a ese precio. ¿Por qué? Porque supongamos que todas las mercancías tienen un precio determinado. Todo lo que se produce en este mercado, por ejemplo, tiene este precio. P por Q. El área completa.
Eso es M. Pero resulta que M es igual a... ¿En qué se descompone M? Se descompone en lo que se paga por las materias primas, las maquinarias y todo eso, más los salarios que reciben los obreros, más las ganancias que reciben los capitalistas. Y por lo tanto, invirtiendo estos mismos salarios, estas mismas ganancias, y estos mismos que ya son productos, esto es parte de M en realidad, este C, se puede vender sin problema toda la producción. Porque precisamente se cumple la ley de que P igual a costo. En otras palabras, el costo de producción se traduce en, digamos, pago a los factores de producción. Y el pago a los factores de producción es la fuente de la demanda por los productos. Porque ya hemos visto que la demanda no puede salir del aire, ¿no es cierto? La demanda tiene que salir de la propia producción. Tampoco puede salir de los tesoros, porque los tesoros se agotarían. Y ciertamente no recibimos cargamentos de oro del planeta Marte. Y por lo tanto, necesariamente, la demanda solvente, es decir, la demanda con el dinero en el bolsillo, suficiente para comprar todas las cosas que se producen, de alguna parte tiene que venir ese dinero que está en el bolsillo de los compradores, ¿no es cierto? ¿Y de dónde proviene ese dinero que está en el bolsillo de los compradores? Proviene de que el hecho de que los compradores también están involucrados en la producción y también producen y venden cosas y con eso compran. Ahora, ¿qué ocurre cuando aparece un grupo distinto, que es este de aquí, los dueños de esta renta, que reciben un pago sin participar en el proceso productivo, sin aportar, digámoslo así, al proceso productivo, sino que lícitamente cobran un tributo, como si fueran los señores feudales que cobran un tributo. Ellos también cobran un tributo. ¿Y por qué? Porque tienen el monopolio sobre la propiedad de la tierra. Que repito, puede ser la tierra, los minerales o lo que sea. Entonces, ellos, de alguna parte tiene que salir eso. Y la respuesta de los clásicos es que eso sale de una reducción de los precios de todos los productos que se generan en mercados competitivos. Entonces, de esa manera, estos en realidad no se venden ni siquiera por este precio, se venden un poquito más bajo. Y los de otros mercados competitivos como estos, los teléfonos, los computadores, los automóviles, todos los mercados competitivos, sus precios en el mercado son un poquito más bajos para que exista la fuente de valor que se transfiere como renta de estos productores. ¿Sí? Después de ese costo, ¿no es cierto?, asociado como a la tierra, no está incorporado desde ya en los costos mismos del valor de la mercancía. O sea, independiente de los salarios, independiente de la materia prima, independiente de todo, debería estar incorporado desde el principio, ¿no? Claro, pero no forman parte del costo de producción, porque el costo de producción, recuerda que el costo de producción es el costo de producción de la producción capitalista. El costo de producción es el costo de producción de Mr. Anderson. Y Mr. Anderson, los costos de producción de él son las cosas que compra terceros para producir. Y por otro lado, los salarios que paga. Y por otro lado, su ganancia media. ¿No es cierto? Porque él tiene que poner una ganancia como parte del costo. Pero resulta que aparte de eso, hay un tributo que él tiene que pagar por alguien que no está involucrado en el proceso de producción, que es completamente arbitrario, llamémoslo así. ¿Entiendes? Ese es el problema. O sea, el problema es que la renta
en realidad obedece a cosas que no tienen valor o tienen muy poco y que sin embargo obtienen un precio precisamente porque todos los demás precios bajan un poquito para que estos productos adquieran un precio en el mercado. Y ese precio puede ser el precio del pase de nuestro querido Alexis Sánchez, que vale 40 millones de dólares, ¿no es cierto? Y que no tiene nada que ver ni con lo que cuesta reproducir a Alexis Sánchez, ni con lo que transpira Alexis Sánchez, o sea, no tiene que ver ni con el valor de su fuerza de trabajo, ni con el trabajo que él realiza y el valor que crea en la cancha. No tiene nada que ver con eso. Es una cosa que llanamente está fijado por la demanda y porque Alexis Sánchez es único. Y la gente está dispuesta a pagar cualquier cosa por ir a ver a Alexis Sánchez. O a Messi. O puede ser un país como Chile, que tiene, ¿no es cierto?, minerales de cobre que están ubicados en esta parte de la curva de producción de cobre a nivel mundial. Es decir, que tiene costos más bajos. ¿Sí? Debería pasar que suban los costos de las empresas que son competitivos, o sea, de los sectores industriales que son competitivos, porque tiene que estar pagándole en muchos casos a la gente que viene en casos que quiere estar. Claro. De hecho, la renta no queda como ganancia de los capitalistas aquí. Si, por ejemplo, Mr. Anderson, la renta no quedaba para él, sino que la tenía que pagar a su terrateniente. Por eso agrega un costo a todo el... Claro, pero es un costo distinto, porque es un costo que no entra en el proceso de producción. Recuerda que para los clásicos la clave del valor producido es el trabajo humano incorporado. O sea que ellos no transmiten ese servicio a los clientes. O sea, es que acuérdate que la ecuación básica de los clásicos, todo no puede exceder el valor producido. Y el valor producido está determinado por el trabajo humano incorporado a las cosas. No hay nada de valor que se cree al margen de eso. Lo que hay son transferencias después de ese valor creado. Y la renta es una de las principales. Pero la base de los clásicos es esa. O sea, ellos dicen, para que dos mercancías se puedan intercambiar, ¿no es cierto?, tiene que haber algo común a ellas y eso tiene que ser lo que es común a ambas, el trabajo humano incorporado. Y por otro lado, la descomposición que hace Adam Smith, ¿no es cierto? La descomposición que hace Adam Smith es que cualquier mercancía, ¿qué es lo que tiene? El costo de los medios de producción más el trabajo. Pero los medios de producción a su vez se pueden descomponer en el costo de los medios de producción y el trabajo. Y así sucesivamente, y al final lo que te queda es el trabajo. Ese es el razonamiento de él. Toda la economía está de acuerdo con esto. O sea, esto que estoy diciendo acá es la teoría económica pura y dura en todas las escuelas, incluso en los neoliberales. O sea, para toda la teoría económica y todas las escuelas ocurre exactamente esto que le estoy diciendo acá. O sea, la renta de cualquier tipo de monopolio, también los monopolios que se generan, por ejemplo, porque los productores de pollo se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, y venden más caro de lo que deberían y producen menos, porque tienen cierto control sobre el mercado. Ellos generan una renta, que es un excedente por encima de su costo de producción. Y esa renta de los productores de pollo, de alguna parte tiene que salir. Porque el precio total de todas las mercancías vendidas, el valor de este vector, no puede exceder al costo de producción. Eso es lo que afirma la teoría económica neoclásica, clásica, toda. Y el costo de producción no puede exceder esto de acá. ¿Cómo llaman esto del trabajo en la economía neoclásica? Lo llaman la sumatoria de los costos de producción. ¿Cómo lo presentan? Como el área que está debajo de todas las curvas de oferta. Es decir, el área que está debajo
de todas las curvas de oferta que les ponen así, ¿no es cierto? El área que está debajo de eso siempre es el costo de producción. Y la suma total de los precios, incluidos los precios con renta, no puede exceder a esto. Pero para que eso ocurra, tiene que bajar el precio en otros mercados. ¿Quién es el que pierde con la renta? Porque ya vimos que si esto es el valor de todas las mercancías producidas en los mercados competitivos, si baja este precio, de alguna parte tiene que salir. Un poco bajará C, posiblemente porque es parte de M. B se supone que no tiene por qué bajar por esto, porque los salarios no tienen por qué ser afectados por esto, pero lo que sí baja es la ganancia. Y lo que de hecho ocurre es que en la determinación de la ganancia media, las rentas no entran. Y por lo tanto se sustrae a la determinación de la ganancia media una parte de la masa de plusvalía producida. Es decir, una parte de esto se sustrae de la determinación de la ganancia media y por lo tanto no entra en la determinación de la ganancia media. El costo de producción total es los pagos a terceros, es decir, C, más los salarios, más la ganancia media. Eso es lo que conforma el costo de producción en cada uno de estos mercados. Esta curva pasa por un punto que es ese y el costo que está marcado ahí es la suma de los pagos a terceros por medio de producción más los salarios más la ganancia media. Pero lo que se reduce con la renta es precisamente la ganancia media. Esta es la explicación, como les decía, clásica y neoclásica de la renta de los recursos escasos. Entonces, ¿qué es la renta que se refiere, o sea, el valor que se refiere de la renta a los productos? Se refiere en general como realmente servicio sectores competitivos, mercados competitivos o solo a Es una buenísima pregunta. No te sabría contestar si en principio debería transferirse. A ver, te voy a contestar. ¿Cómo se determina la ganancia media? Porque lo que baja es el porcentaje de ganancia media. Entonces, supongamos que hay una economía que tiene tres sectores. Y tiene, estos son sectores con renta y estos son sectores sin renta. Pero sin embargo, estos dos sectores sin renta a su vez, este de acá es intensivo en mano de obra y este es intensivo en medios de producción. La masa de ganancia es lo que queda después de descontar la renta. La masa total de plusvalía es total, ¿no es cierto? Pero la masa a esta masa total de plusvalía producida, que es el valor total, es el PIB menos los salarios, llamémoslo así, hay que descontarle lo que se llevan los rentistas
Y el resto es lo que queda de ganancia para los capitalistas. Ahora, esa ganancia de los capitalistas, ellos se la distribuyen aplicando la tasa de ganancia media según el capital invertido en cada uno de estos sectores. Entonces, la parte que va aquí depende de la cantidad de capital que está invertido en esta rama, que probablemente es mucho más proporcional a los trabajadores que hay en relación a esta otra. Y por tanto, si tú bajas la ganancia media, los que deberían salir más perjudicados son los de los sectores con más capital invertido. No tendrá que ver también con o sea, qué mercados interaccionan entre sí. Por ejemplo, si tengo un mercado que arrienda un lugar, un terreno, debería perder más por renta, pero está interaccionando entre No, porque suben los precios de la arriendo. o sea, suben los precios de su producto. Claro. Los mismos arrendatarios suben los precios. Sí, claro. Sí, en general las rentas son por precios que se fijan más arriba que esto otro. No, pero yo digo un mercado que no, o sea, un mercado competitivo, Por eso. pero que interactúa directamente con uno no competitivo que tiene cuenta. Por ejemplo, el dueño de, Sí. o sea, por ejemplo, no el dueño del terreno, sino que arrienda el terreno. Claro. O sea, los capitalistas que operan, digamos, en ese terreno. Pero que acuerden que los capitalistas entre ellos se distribuyen la masa total de las ganancias en proporción al capital invertido. No en proporción a si ocupan más o menos productos con renta. Ellos se lo distribuyen de acuerdo al capital invertido. Entonces, en realidad, los que deberían ser más perjudicados, así en una primera pasada, pero no estoy seguro en realidad porque nunca había pensado el tema, deberían ser más afectados justamente los que son más intensivos en medios de producción. Porque a ellos les afecta más la baja en la tasa media de ganancia, digámoslo así. Me da la impresión. Ahora, las consecuencias que tiene esto son enormes. Fíjense ustedes, por ejemplo, de partida, el PIB, que antes se distribuía, el PIB es la suma del valor agregado, ¿no es cierto? Antes se distribuía entre salarios y ganancias. Sin embargo, ahora hay que distribuirlo en salario, ganancia y renta. Y por lo tanto aparece una tercera clase social. Marx la clasifica de esa manera, él dice, los que reciben sus ingresos de su trabajo, es decir, los asalariados, los que reciben sus ingresos de la ganancia del capital, los capitalistas, y los que reciben sus ingresos de la propiedad de la tierra, los rentistas, conforman las tres grandes clases sociales del modo de producción capitalista moderno. O sea, aparece una clase social distinta. Distinta a los capitalistas, distinta a los trabajadores y asociada a la propiedad de la tierra. ¿Sí? Quizás me estoy saliendo un poco del foco, pero ¿cómo entra, o si es que lo consideraron los clásicos, el hecho, por ejemplo, de tener un terreno en donde se privilegia el no uso? ¿El qué? El no uso del mismo. Llámese preservar áreas verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Donde al final yo no estoy obteniendo ninguna renta, no estoy obteniendo nada, pero al final estoy dándole como una especie de valorización social o sustentabilidad, o como queramos con ello.
entra este concepto al final de no obtener una renta a partir de lo mismo, sino que dejarlo preservando o conservándolo dentro de como esta categoría de renta o de la versión de los clásicos, o simplemente algo que viene con los neoclásicos, la expresión de bienes, atributos. Pero ¿cuál es la dificultad que tú le ves a eso? Porque al final eso justifica, bajo lo que estamos viendo, el hecho de tener esa visión con respecto a la Tierra. No entra en la fórmula, no veo que entre en ningún lado. Entonces no lo estoy contabilizando en el PIB hipotético del momento, no, simplemente está ahí. Pero no tiene por qué contabilizarse tampoco. Porque, por ejemplo, de hecho no es algo que se venda, ¿no es cierto? Tú tampoco cobras arriendo por eso. Entonces es algo que no entra en la economía, ¿no? Lo sustrae. Ahora, puede tener un efecto indirecto. Y es que el efecto indirecto es que haga más escaso algún recurso. Por ejemplo, si en una ciudad, como Nueva York, tú dejas un espacio enorme de varios cientos de hectáreas para el parque central de Nueva York, probablemente eso te va a hacer subir el precio de todos los sitios que están, de todo el resto, y en particular de los que están al lado de ese parque, porque tienen una posición privilegiada, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista del PIB de Estados Unidos, ¿va a cambiar por eso? No, ¿no es cierto? Nada, cero. Si esto no entra en la determinación del PIB. O sea, no cambia para nada. Probablemente puede pasar una cosa así, pero no... Ahora, hay una consecuencia, fíjate, que yo quiero comentar con ustedes, que es una consecuencia bastante grave para nosotros como país. Tomemos dos países que tienen superávit comercial. Uno, donde el superávit comercial se origina en una transferencia de renta desde el extranjero. ¿Se les ocurre algún ejemplo de un país así? Que tenga superávit comercial, es decir, que, digamos, venda más de lo que compra, por decirlo así, pero que el superávit comercial se deba a una transferencia de rentas del extranjero hacia el país. Porque, por ejemplo, ese país tiene un recurso más valioso, entonces el resto del mundo le transfiere renta a él. ¿Se les ocurre un ejemplo de un país? Dubái. ¿Ah? Dubái. Dubái. Venezuela. ¿Se les ocurre otro? Venezuela. ¿Se les ocurre otro? Chile. Po. Bueno, en Chile, ¿cuál es el aporte de la minería al Producto Interno Bruto? 15, 16%. 16% lo vimos, ¿no es cierto? Es decir, si tenemos el PIB chileno, hay más o menos una sexta parte que obedece a rentas transferidas desde el extranjero. Eso significa que eso que aparece dentro del valor agregado por la minería, en realidad no es agregado por el trabajo de los chilenos. Porque en la minería, ya hemos visto, trabaja muy poca gente. Apenas el 1,5% de la fuerza de trabajo asalariada trabaja en la minería. Fíjense que hoy día en el diario apareció el catastro
de los principales proyectos de inversión que hay en los próximos 5 años es una suma gigantesca. Son algo así como 130.000 millones de dólares, que son proyectos que están en curso. Bueno, por supuesto que los más importantes lejos son los mineros. Sin embargo, ¿saben cuánto empleo adicional van a generar estos productos, esos proyectos mineros que ocupan más de la mitad de esas inversiones? Son proyectos mineros. ¿Y saben cuánto trabajo estable, es decir, en operación, descontando lo que es el periodo de puesta en marcha y todo eso, donde un poco más? Pero el trabajo estable, ¿saben cuánto va a ser? 41.000 trabajadores adicionales. Y 41.000 trabajadores, saquen la cuenta cuánto es. Los trabajadores asalariados totales son 5 millones hoy día. Por lo tanto, 41.000 trabajadores, ¿cuánto es? ¿En porcentaje? Un poquito menos del 1%. Exacto. Es un 0,8% de la fuerza de trabajo asalariada. Sin embargo, la mitad de las inversiones va orientada a eso. Ahora, si el trabajo en la minería es tan poco, eso significa que, de acuerdo a los clásicos, ¿no es cierto?, el trabajo es la fuente de toda la cosa, el aporte real de la minería en valor es muy chico. No es de ninguna manera este 16%. Supongamos que todos trabajen igual y la minería tiene el 1% de la fuerza de trabajo asalariada, supongamos que sean los trabajadores asalariados los que no determinan esta proporción. ¿Cuánto sería el aporte real al PIB generado aquí en Chile? Un 1,5%. Y sin embargo en el PIB aparece reflejado un 16%, 10 veces más. Y la diferencia, ya sabemos nosotros, gracias a los clásicos y a los neoclásicos y a todo el mundo, viene de rentas que nos transfieren todo el resto del mundo, porque es valor que se produce en otras partes, pero que se transfiere a Chile en forma de renta del mineral. ¿Qué pasa con otro país? Supongamos Alemania, que tenga un excedente de exportaciones sobre importaciones. Y supongamos que sea también de 16%. Pongámoslo. O sea, los alemanes exportan más de lo que importan y por lo tanto tienen un excedente. También, en este caso, es al revés. Ellos le están mandando más recursos al resto del mundo, ¿no es cierto?, que lo que el resto del mundo les trae a ellos. Pero la diferencia es que ellos van juntando un tesoro o están exportando capitales. Necesariamente, porque están vendiendo más de lo que están comprando. Tienen un excedente. Supongamos que viene una crisis. Y que la crisis hace que los alemanes pierdan su mercado externo y que los chilenos pierdan la renta del cobre que ganan. Supongamos que el precio del cobre baje, como bajó en 2008, a $1,50 o a $1, que anda por ahí el costo de producción, por lo tanto nos quedamos sin renta. ¿Qué pasaría con el PIB? Esto es el PIB, ¿no es cierto? Esto es el PIB de Alemania. ¿Qué pasaría con el PIB de Chile? Se reduciría, esto desaparece, ¿no es cierto? Se fuga. Por lo tanto, queda reducido a esto de acá. Y eso de allá, ¿lo podemos sustentar con compras en el mercado interno? Esto de acá, lo que queda. ¿Lo podemos vender? Es decir, la suma del pago a los factores de producción internos nos permiten autosustentar la economía chilena a este nivel. Sí, porque todo esto es valor agregado producido por los trabajadores chilenos.
se les paga, por lo tanto. Y se les paga, por lo tanto ellos van a poder comprar y los capitalistas tienen ganancias y por lo tanto con esas ganancias van a poder comprar. En otras palabras, en ese nivel la economía chilena es sustentable. Si quitamos el cobre. Si quitamos el cobre. En general, porque hay varias otras rentas, además del cobre, hay que bloquear la empresa. Pero que son internas probablemente, ¿no es cierto? Pero la que viene de afuera, o sea, por ejemplo, indudablemente hay muchas rentas internas, pero esas son transferencias de valores producidos acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que son dueños de un sitio que está ubicado en la avenida El Bosque, esquina de, no sé, Carmencita, ¿no es cierto? La renta que tiene ese pedazo de tierra es gigantesco, ¿no es cierto? Y ahí hay un señor que es dueño de eso y recibe el tremendo turro. Pero eso surge de transferencias de valor producidos en otras partes de la economía chilena. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa en cambio en Alemania? Porque en Alemania la diferencia es que todo esto, ellos no reciben renta, ¿no es cierto? Porque no tienen ni cobre, ni tienen petróleo, no tienen ninguna de esas cosas. Y por lo tanto, todo el PIB de Alemania refleja el valor agregado por el trabajo de los alemanes. Entonces, ¿qué pasa si se les cierra el mercado externo a los alemanes? Y ellos no pueden vender este excedente. ¿Qué es lo que tienen que hacer los alemanes? Por ejemplo, pueden hacer subir los salarios y pueden atesorar menos o exportar menos capitales. Y si hacen eso, van a tener recursos para comprar todo lo que producen. Creo que estamos en la hora. Ya. Fíjense qué importante esto. O sea, en otras palabras, una economía que depende de las rentas es mucho más frágil que una economía que no depende de las rentas. Y no es lo mismo un déficit o un superávit en una economía donde las rentas juegan un papel importante de las de otros donde no juegan un papel importante. Y fíjense ustedes que esto nosotros lo experimentamos con el salitre. En el salitre, ¿por qué se fue al diablo la economía chilena cuando terminó el salitre? Precisamente por esto. En cambio, en otros países, cuando se cierra el mercado, pueden seguir funcionando al mismo nivel porque el valor agregado lo producen internamente.